Shalom, shalom, ¿qué tal? ¿Cómo están? El video del pacto sanguinario, sangriento entre Lucifer y los judíos parece que trajo cola. Algunas personas comentaron al respecto. Un video que me tomó por sorpresa el contenido que lo generó, que era una persona que hablaba acerca de un libro llamado Abandón el Exterminador, Abandón, y que yo dije que a mí me sonaba muy raro, Abandón, que debía ser Abadón. Y luego trataba todo tipo de incoherencias, delirios acerca de Lucifer, Satanás, el demonio, que hacía un pacto con los judíos a través de la sangre de la circuncisión y etcétera. Y expliqué que el autor de ese libro, ahora veremos quién es, aparentemente nada que ver, que el autor de ese libro se basaba en mitología cristiana, nada de creencia judía había al respecto de lo que estaba mencionando, que evidentemente no hay pactos con el demonio, de hecho el demonio no existe, Lucifer tampoco. Y ahí más o menos quedó. Invito a ver ese video que es muy interesante, creo yo. Entonces, Don Camilo, hace unas horas atrás, puso este comentario. Parece que tuvo tiempo de hacer la investigación acerca del libro, que yo ni tuve tiempo ni las ganas de hacerlo. No me interesaba. Pero no sé, bastante interesante lo que puso Don Camilo, que dice: estuve mirando esta obra y fue escrito por el escritor Ernesto Sábato, que se definió a sí mismo tanto como comunista como anarcocristiano. Cuando ya Don Camilo menciona que el autor es Ernesto Sábato, ya me pareció todo muy raro del comentario anterior, el que generó el video que tienen acá, su, su invitación a verlo. ¿Por qué? Porque Ernesto Sábato evidentemente no era antisemita, no estaba en contra de los judíos, era una persona muy sabia, muy entendida, así que ya con eso uno se pone a dudar, ¿qué habrá leído el que me mandó el mail? ¿Qué habrá entendido? ¿O qué partecita del libro de Abadón, no Abandón, es el que estaría mencionando? Luego me hice 3 minutos para buscar en internet, Google, etcétera, que había acerca de este libro, que no era Abandón, era Abaddon, que es uno de los nombres del infierno en el hebreo clásico, infierno que de paso no existe, no como la manera mitológica que creen los cristianos y otras religiones por lo menos. Entonces no decía nada ni de judíos, ni de pactos con demonios, ni cosas por el estilo, así que vuelvo a decir, no sé qué leyó aquella persona, o qué partecita del texto leyó, o qué creyó entender. Todo muy extraño. Y no voy a leer el libro Abadón, no me interesa. Si alguien lo quiere leer o lo leyó, comente. Y luego sigue diciendo acá Don Camilo, sobre el papel de Satanás, me llama la atención la interpretación cristiana de la labor que realiza, pues hace de él un ser antagónico a Dios, esas presuntas guerras de sus rebeliones. Cuando en la Biblia está claro que es un servidor de Dios. Quizás el Moré me corrija si no es así. No, querido don Camilo, evidentemente es así. Es en la mitología cristiana donde Satanás se presenta como un ángel rebelde que se opone a Dios, que es el Dios de este mundo, Satanás, que es un adversario de Dios, que tiene poder como de Dios, que controla el infierno, que tiene huestes a su favor, cuando en el judaísmo queda clarísimo y evidente, como lo puso ahí al final don Camilo en su comentario, que es un ángel más, uno de los hijos de Dios, está al servicio de Dios, lo mencioné en el video, de hecho, este que está acá, es uno que tiene el trabajo de qué, de ser el acusador, de ser el adversario no de Dios, sino del ser humano. ¿Para qué? Para llevarnos a conflictuarnos, a confrontarnos, a debatir contra nosotros mismos para poder desarrollar mejor nuestro libre albedrío. Por tanto, no es un enemigo ni de Dios ni de las personas. Es un adversario que nos sirve para fortalecernos y mejorarnos. No busca tentarnos para hacernos caer ni llevarnos a un infierno y aprovecharse de nuestras energías, sino que es uno que nos tienta para fortalecernos, para que a través de la duda, a través del conflicto, del debate interno, podamos encontrar una mejor versión de nosotros mismos. Se ve perfectamente eso en el libro de Job y Job, se ve eso, se ve también en lo que es la tradición judía, donde en ningún momento se presenta que sea un Dios antagónico, ni que haya pactos con Satanás, ni que Satanás tenga un control de nada. Es el control que Dios le da sobre una determinada función, como el resto de los ángeles, y la función no es hacer el mal, ni controlar el infierno, ni hacer pactos satánicos, ni cosas por el estilo. Cosa que sí está dentro de la religión cristiana, y sí, sí también dentro de la gnosis, si no me equivoco, y de otras religiones, donde ponen a Satanás como un dios contra Dios. Por tanto, ya deja de ser un monoteísmo, evidentemente. Sobre Sábato, como dije, gran escritor argentino, un tipo preparado, si no me equivoco, era filósofo, era físico también, aparte de escritor, colega de Borges.
Y no es sabido de él que haya tenido ningún odio especial hacia los judíos. Por el contrario, en algunos momentos hizo manifestaciones a favor de la paz en Israel y de defender a los judíos. Y esta obra Abaddon, te acuerdo los resúmenes que leí por ahí, es un libro muy complejo y que trata en una mezcla de realidad y ficción acerca de la esperanza y la desesperanza, de la guerra y el mal. Y es una obra que no tiene nada que ver con el judaísmo, ni describe a los judíos, ni es de las creencias judías, ni conoce de creencias judías, sino que es una exploración literaria y filosófica, ficción de un autor que no es judío, no era judío, no sabía de judaísmo, con su perspectiva que estaba escribiendo el libro que quiso escribir y que en ningún momento, por lo menos vuelvo a decir en los resúmenes que vi, menciona que haya habido nada de pactos satánicos entre los judíos y Satanás para controlar el mundo, dominar, etcétera, cosas raras que la persona que contesté en el video anterior decía. Así que probablemente si mencionó algo de los judíos, pudo haber sido como una figura metafórica, como algo que es una imagen para que las personas puedan razonar. No es una declaración de un hecho real, de hecho, no tiene ninguna conexión con la realidad. Como ven, ni siquiera se basa en las creencias judías, por lo menos esa parte. No sé el resto, no lo leí, no lo voy a leer. Se basa en la mitología cristiana, que a su vez se basa en paganismos varios en el tema de Satanás y etcétera, seguramente que tiene que ver con el mazdeísmo, donde había dos fuerzas que luchaban entre sí, la de la luz y la oscuridad, los Jedi y los Sith, que el lado oscuro, el lado del Satanás, el lado de la luz, el lado de Dios, como dos dioses antagónicos luchando, hasta que aparece Darth Vader y hasta que aparece Palpatine y hasta que aparece el hijo de Darth Vader. Y todo eso es parte de qué? De la mitología mazdeísta, que no es judaísmo, pero sí puede tener mucho de precedente de lo que es el cristianismo, junto con otras ideas, creencias paganas, como el hijo de una virgen nacido, o sea, Set, Mitra, Apolo, Tamuz y muchos más que andan por ahí, que nacieron en el Medio Oriente, en Extremo Oriente, en América, gente que creía en eso, hijos de vírgenes y guerras entre el bien y el mal, cosa que en ningún momento se plantea en el judaísmo. La guerra es de uno consigo mismo para mejorar. El único mal es el que uno está haciendo o otros hacen en el mundo. Así que no tiene nada que ver ni con la ética judía, ni con las creencias judías, ni con las vivencias judías, ni con la tradición judía, ni con la historia judía. No sé qué leyó el señor Hermes, era el que había leído eso, Herman, no me acuerdo. No sé qué leyó, no sé qué entendió, no sé dónde lo sacó. Sería bueno que, así como hizo para preguntar, vea el video aquel y este y nos pueda responder estas dudas. ¿Qué fue realmente lo que leyó? Que nos haga una cita del libro, una captura de pantalla y la mande porque mandó por mail. Sería muy interesante. En conclusión, no tenemos nada que ver ni con Satanás, que no existe como un demonio, ni con Lucifer, que no existe como un dios, ni con pactos satánicos, ni con servidumbres a dioses de este mundo, ni que Jehová Yahvé es el dios de los judíos, porque no es ni Jehová ni Yahvé, esos son nombres inventados. Em, o que Yahvé es Satanás. Eso, luego que hice el video, me acordé que tanto, si no me equivoco, en la gnosis o los gnósticos. Y en esa invención que hizo Samael Aún Beor, que no se llamaba así, pero se hace llamar con ese nombre, creo que él mencionaba algo así como, si no era él, eran los gnósticos o gente parecida que mencionaban que el Dios de este mundo era Jehová, que a la vez era el Satanás y que con él habían hecho pacto los judíos y que era un demiurgo, que el creador era muy superior, toda una teología extraña, una mitología fantástica propia de Star Wars y no de algo real, concreto como el creador y el pueblo que eligió para ser los maestros en este mundo. Si este video les sirve, coméntenlo con amor y respeto, no las tonterías habituales que idólatras y enemigos del bien ponen. Aporten datos, lean el libro de Sábato si quieren y nos cuentan. Y el que motivó el video anterior, este de Pacto Sangriento, si nos puede sacar las dudas, sería genial. De mi parte, que podamos tener creencias e ideas saludables y de bendición, no tonterías. Estudiemos, discutamos para encontrar la verdad, o el mejor camino para llegar a ella. Y shalom y bendiciones.